Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que dispone de este tiempo para escuchar las enseñanzas para los matrimonios que se dan a través del Ministerio Restaurados por Dios. Continuamos con nuestra serie que tiene como título el significado del matrimonio. Mira hermanos, ya hemos mencionado que cuando nos casamos, aquellos que no eran cristianos se dieron cuenta de que su cónyuge era completamente diferente a aquella persona que conocieron en un inicio. Y los que son cristianos se dieron cuenta de que su cónyuge no era esa obra terminada. Ahora, cuando hablamos del romanticismo bíblico, el amor verdadero y el vernos como amigos en el matrimonio, es aquello que se debe de ser una realidad en nuestro matrimonio, porque nos encamina para cumplir los propósitos que Dios quiere como esposo y como esposo. Sin embargo, hay algo más que debemos considerar en la vida matrimonial, y es aprender a amar y cuidar a nuestro cónyuge en el día a día. Y esto es porque al llegar los hijos, las situaciones del trabajo, las pruebas, las aflicciones, indudablemente provocan que descuidemos esa parte del amor y del cuidado hacia nuestro cónyuge, y actuamos neciamente muchas veces. Sabemos, hermanos, que en el tiempo de novios y de los primeros años de matrimonio, los defectos que mostraba nuestro cónyuge no tenían importancia, pero ya entrados en esa vida matrimonial lo vemos como unas fallas graves, ¿no? Al grado de que muchos que hoy están divorciados se encontraban en esa situación y llegaron a decir y pensar que la elección de su pareja no fue aceptada y que en realidad era completamente incompatible a él. Y fue la causa de su divorcio. Y en ese sentido, hermano, las nuevas generaciones ya ven el divorcio como algo normal. Es por ello que nuestro Dios nos ha mostrado que el matrimonio no es atracción solamente, o no es que el otro satisfaga mis necesidades físicas o económicas, o que sea un amor desenfrenado y desbordante romántico, ¿no? Del romanticismo, sino que es más profundo, que implica una entrega, un sacrificio, un servicio mutuo, y para vivir de esta forma necesitamos la sabiduría de Dios, porque la meta de nuestra relación es cumplir con el propósito que Dios nos ha establecido en el matrimonio, y una de ellas es que sea una ofrenda de honra y alabanza a Él. Pablo lo dice de la forma, a la iglesia de Colosa lo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, en este camino, hermanos, Dios nos manda a vivir en una vida matrimonial sabiamente, como esposos, como esposas, lo cual en esta ocasión la enseñanza de hoy tiene como título Vivir sabiamente en el matrimonio. Hermanos, todos los que estamos casados sabemos que el matrimonio basado en la palabra de Dios es algo muy distinto a lo que vemos en el mundo, que supone no solo tener una relación íntima con nuestro cónyuge, física y emocional, sino que habrá que hacer frente a los defectos y pecados propios y de nuestro cónyuge, aparte de las circunstancias y pruebas que vendrán como familia. Y es en la palabra de Dios donde Él nos va a proveer de principios, advertencias, consejos sabios para hacer frente en el matrimonio. Dice Proverbios 2:6 que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermanos, muchos de nosotros hemos leído en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y al aplicarlo al matrimonio significa vivir de forma piadosa, de una forma reverente, conforme a los mandatos que Dios nos ha dado como cónyuges. Significa inclinarse en fe a su revelación y ponerla por encima de todo lo demás.
Sin embargo, es necesario examinarnos para ver si solo nos decimos cristianos, pero no tomamos su consejo ni su sabiduría para nuestro matrimonio. Por ello viene esta exhortación en Efesios 5:15, donde dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. También en la versión Dios habla hoy de este último versículo de Efesios 5:17, dice: por tanto cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente sino con sabiduría. Y tristemente la falta de este temor a Dios, de vivir piadosamente para Dios, provoca que en cada hogar se afecte la vida conyugal y de paso a los hijos. Debemos de considerar como matrimonio si caminamos en sabiduría de Dios o no, porque si esto último es el caso, deberíamos de poner atención a la segunda parte del versículo 7 de Proverbios, que dice que los insensatos pues desprecian la sabiduría y la disciplina. Y mira, hermano, hay matrimonios que prefieren estar en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook o en otras cosas, que dedicar tiempo para sentarse a los pies de Cristo cada día, para buscar su sabiduría, buscar su consejo, para poder ver las cosas como Él las ve. Mira, te voy a dar un ejemplo. Como esposos, vamos a buscar consejos de cómo debo de vivir mi vida matrimonial, cómo puedo ser un esposo piadoso, prudente, servicial, paciente, misericordioso, cómo puedo crecer en dependencia a Cristo para poder ser un hombre manso y humilde, incluso servicial. Y como esposa, también cómo puedo crecer a lo mejor en sumisión, igual en piedad. ¿Cómo puedo instruir a mis hijos sabiamente? ¿Cómo puedo ser una mujer prudente, decorosa, afable, apacible, no iracunda, no rencillosa, que guarda su lengua? ¿O cómo quitar el chisme, la murmuración, la adulación para no pecar contra Dios y contra mi prójimo? ¿O cómo puedo crecer en ser cuidadosa de mi casa? Cómo crecer en sumisión, etcétera. Hay muchas cosas. Y muchos matrimonios han recibido el fruto de vivir a su manera, porque dice Proverbios 14:14 que de sus caminos serán saciados el necio de corazón. Y tú los ves, las decisiones que toman aparentemente son buenas y hasta oran para que sea la voluntad de Dios, pero a la larga son decisiones cerradas porque son la descripción, o más bien, perdón, son decisiones que toman bajo su propio consejo o bajo su propia sabiduría y no la del Señor y bondad en su palabra. Y fíjate, en Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios, y falta mi temor en ti, dice Jehová, dice el Señor. Hermanos, corrige tu caminar, atiende el consejo de Dios, arrepiéntete y busca el consejo y la sabiduría de vivir un matrimonio sabio en Dios. Y después de esta exhortación, ¿cómo es vivir sabiamente como matrimonio cristiano? Y para poder hacerlo es necesario entender que en el matrimonio se hace manifiesto los rasgos de carácter y personalidad pecaminoso que incluso ni nosotros sabemos que existían hasta que vivimos con alguien. Y las faltas, los errores, los malos hábitos, las actitudes que en su momento, en la etapa del noviazgo, a lo mejor ni prestabas atención, o en los primeros años de casado, que ya después que a lo mejor eran inofensivos, después ya en años de casado nuestro cónyuge le resulta pues una falta grave. Y por esto, para vivir sabiamente como matrimonio, pues debemos de considerar primeramente, examinarnos constantemente pues nuestro caminar hacia nuestro cónyuge a la luz de la Escritura. Ejemplo, puede ser que seas una persona muy temerosa y tendiente a la ansiedad, a la inquietud, a la inseguridad, y en tu matrimonio y tu esposo o esposa pues ha hablado de ello contigo, pero no haces caso a su consejo porque lo único que cuenta pues es tu forma de pensar, y aún pues no has considerado lo que Dios dice al respecto cuando dice que nadie tenga un concepto
de sí más alto que el que debe de tener, sino pues más bien piense de sí como con moderación y según la medida de fe que Dios le ha dado. Y pues el apóstol Pedro nos dice que echemos toda ansiedad sobre él, ¿no? Y mira, y aparte también no ha considerado esa parte en el rey David, ¿no? Que vivió también esa situación. Incluso dice la escritura que David dijo: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón? Sin embargo, en este mismo salmo, que es el 13, él oraba mencionándole sus temores al Señor, y al final de ese mismo salmo, hermano, dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. David aprendió a depositar su temor y su ansiedad en el Señor. O también puede ser que tu pecado sea la arrogancia, pretendiendo imponer en todo momento egoístamente tu opinión, que es la forma de vivir de una persona pues no regenerada, como lo menciona el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, o Judas 1:16, no sé. Dice que como hijos de Dios debemos demostrar amor por los demás, el cual es sufrido, benigno, ya lo sabemos, sin envidia, sin jactancia. O mira, o puede que seas impaciente, ¿no? Que te irrites por todo y que nada olvidas, ¿no? Lo que vemos es una falta de perdón cuando la Escritura dice que perdonad vuestras ofensas unos a otros como Cristo os perdonó. Hermanos, vivir de esta forma en tu matrimonio es vivir neciamente, porque el consejo de Dios a través del apóstol Pablo dice que quitemos toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia, lo dice a los Efesios. Otra cosa puede ser que te creas a lo mejor una persona ahorrativa, pero estás viviendo en la tacañería, negándote incluso lo necesario a ti y a tu esposa, y además de eso a lo mejor te niegas a ser generoso con tu prójimo, con tu familia, y sabemos que el consejo de Dios es que si hay un menesteroso contigo, pues no endurezcas tu corazón y le cierres tu mano, lo que dice la palabra, y lo dice también el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3:17, que si ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en ti? Y muchas veces, hermanos, como esposo, como esposa, cuando nuestro cónyuge se acerca a nosotros para mencionarnos a lo mejor esas actitudes o pecados en las que estamos cayendo, pues siempre tratamos de adelantarnos en responder para quitarle importancia a esa acusación o negarlo o descalificarlo, diciendo que a lo mejor es infundada esa crítica. Y mira, ahora en este examinar, hermano, dice la Escritura en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, dice el Señor, yo aborrezco. Hermano, no puedes dejar lo que Dios, no puedes dejar lo que Dios, no puedes continuar haciendo lo que Dios aborrece. Primeramente, para hacerlo tienes que amarlo. Mientras más honres a Dios y temas a Él, más deberías de odiar el mal. Te voy a dar, mira, en el plano del matrimonio, mientras más ames a Dios, más odiarás el pecado que haces, que ofende a tu cónyuge, ¿sí? Como el conducirte con arrogancia, con soberbia, actuar con ofensas, etc. Mira, vamos a hacer una descripción de cómo es un esposo que en su vida matrimonial no es sabio. Mira, un esposo que no es sabio se muestra siendo insensible a las necesidades físicas y emocionales de su esposa. No es considerado, en ocasiones se muestra irrespetuoso, irreverente, no la considera como ese vaso frágil, más bien piensa que ella ya se acostumbró a que es áspero, ¿no? Incluso descuidado con su esposa. Hermanos, uno de los propósitos de que somos hombres y de que tengamos más fuerza es para que nuestra esposa, es para que podamos proteger a nuestra esposa y proveerle de lo que le haga falta. Y la gentileza de la que habla la Escritura deberían de tener como hijos de Dios ese rol de esposo. Deberían iniciar en casa, hermano, con actos de caballerosidad, buscando la manera de ser corteses, de ser gentiles, para que nuestra esposa se sienta apreciada.
Mira, dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como cordera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, ¿cómo vas a vivir tu vida matrimonial sabiamente si no te congregas para escuchar el consejo de Dios? Lo que Él ama, lo que Él aborrece, o para que escuches cómo es vivir en temor a Él. ¿Cómo vas a vivir una vida matrimonial sabia en tu casa si has despreciado las enseñanzas, el consejo, la instrucción que Dios da a través del ministerio de la familia, Ili? Ahora, ¿cómo puedes vivir tu vida matrimonial de forma sabia, hermano? Si pasas más tiempo viendo una serie de televisión, un partido de fútbol, que cuidando a tu esposo, pasando tiempo con tu esposo y tus hijos. ¿Cómo puedes vivir una vida sabia en tu vida conyugal si prefieres, como dije, ver las redes sociales, pasar horas ahí, en lugar de escuchar una enseñanza para matrimonios? Mira, ya sea a través de estas cápsulas, ¿no? A través de las que se publican, o incluso las enseñanzas de los días sábados que se dan en las congregaciones. Mira, muchos de ustedes, hermanos, o personas que nos están viendo, sus esposas han escuchado la típica frase cuando se trata de escuchar el consejo de Dios. El esposo dice, ve tú, no te preocupes, mira, tú asiste, pensando que ella lo necesita más, o que el consejo de Dios solo es para ella, como si ella fuera a dar cuentas por la familia que se nos ha depositado como varones. Hermano, corrige tu caminar, tú eres el responsable de tu hogar, de tu esposa, de tus hijos, y Dios te pedirá cuentas de ello. Mira, cuando Dios manda que vivamos sabiamente con nuestras esposas, habla de que nosotros debemos demostrarnos, no debemos demostrarnos groseros, descorteses, distantes, duros. Y eso es lo mismo que el apóstol Pablo habla a los Colosenses en 3:19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ella. Vivir sabiamente, hermano, como esposos es tener un cuidado incesante de servicio amoroso a favor de nuestra esposa para su propio bienestar. Mira, es que me dirá alguien, es que usted no la conoce, hermano, ¿no? Pero tú sí, además tú la escogiste y ella te escogió a ti. ¿O crees que es fácil que ella te ame como eres? No, hermano, mira, el amor del Señor debe de amar a su esposa, el esposo debe amar a su esposa, porque Pablo menciona que este cuidado y servicio que debemos de tener hacia nuestra esposa es el modelo que nuestro Señor Jesucristo tiene hacia la iglesia. Y si escuchaste las enseñanzas pasadas y no te animo a escucharlas, nuestro matrimonio, si eres cristiano, ha de mostrarse en ese mismo modelo. Y en relación a las esposas, una esposa que no es sabia en su vida matrimonial se muestra así al tratar de derribar la autoridad de su esposo, a lo mejor regañándolo, levantándole la voz frente a los hijos, diciéndole la frase típica, ya ves, te lo dije. Y toman decisiones sin el consentimiento también del esposo, se creen autosuficientes y capaces de resolver cualquier situación que se les presente. El consejo de la mamá o de las amigas es más importante a veces que el que pudiera darles el esposo. Se comportan también de forma rencillosa, no saben instruir a sus hijos, no sé, son muchas de las formas en las que se muestra una mujer así, pero cuando la palabra de Dios pues nos ha dicho que la mujer sabia pues edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y cuando tú, amada hermana, tomas la sabiduría de Dios como esposa, como madre, y la vives, serás una mujer sabia que entenderá que Dios le ha dado una encomienda en su casa, que inicia mostrando el carácter de Cristo precisamente ahí en su casa, llevando a cabo las actividades, las formas, las instrucciones, con temor a Dios, encaminadas a honrarlo. Y mira, el apóstol Pedro menciona en su primera carta claramente cómo se muestra una mujer que es sabia. Él dice, en el capítulo 3, verso 1, él dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas.
Pedro habla en el contexto de este versículo que todo creyente hijo de Dios se somete a la autoridad humana por causa del Señor, por amor al Señor, lo cual lo está mencionando en el capítulo 2, verso 13. Y la motivación por la que argumenta o presenta este argumento que es de peso para que la mujer se someta a su esposo es el amor a Dios. Cuando hablamos de una mujer sujeta, primeramente hablamos de una mujer que reconoce la autoridad de Dios, se sujeta a Él, lo honra y en consecuencia actúa y vive como a Él le agrada. Y en el sentido más estricto, esta palabra sujeción viene a significar aquello que viene a sujetar o aquello que ya está sujeto y no puede desprenderse. Hermanas, si ustedes no se desprenden de Cristo, si tienen esa verdadera relación con Cristo, la sujeción es una evidencia de ello como esposa. Por eso esta verdad el apóstol Pablo le dice a las mujeres casadas de la iglesia de Éfeso en Efesios 5:22, pues que las casadas están sujetas a sus propios maridos como el Señor. Dice que porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice Efesios 5:24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas están sujetas a sus maridos en todo. Ahora, otra de las cosas que dice el apóstol Pedro en su primera carta, de cómo una mujer casada debe vivir sabiamente, él dice en el capítulo 3, verso 2, considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Hermanos, la palabra casta hace referencia a puro, ¿no? Da la idea de que no abriga ninguna clase de impureza, de pensamiento, de palabra, de acción. Incluso de esa palabra se desprende otra que significa consagrados, puro ceremonialmente. Es decir, una mujer con una conducta casta es una mujer que su vida entera ha sido consagrada, ha sido dedicada al Señor. Por tanto, una esposa que vive de acuerdo a la palabra de Dios es una mujer que se somete a su esposo y es casta, ¿no? Una esposa que es respetuosa con su esposo es aquella que también trata de manera digna a su esposo, ¿sí? Valorará el interés, las opiniones, sabrá escucharlo, sabrá ser paciente, sabrá ser una mujer sabia en sus comentarios, sabia en su exhortación para corregir a su esposo, siendo amable, esa mujer afable y esa mujer apacible. Una esposa que vive sabiamente con su esposo es la que, aún su vestimenta, hermano, no se basa en lo externo. Perdón. Hermanas, una mujer se dedica a cultivar su corazón y su mente para mostrar el carácter de Cristo, manso y humilde, que no dará pie a provocación, ni recibirá irritación por la provocación de otros. Y esto es de alabar, porque delante de Dios es de gran estima. Es por ello que el apóstol Pedro menciona ejemplos de esposas sabias, diciendo en 1 Pedro 3:5, porque así también se ataviaban en otro tiempo, pues aquellas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Dice que como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Y hermanas, Sara, al llamarle Señor a Abraham, era un uso pues habitual del lenguaje que mostraba respeto. Por lo tanto, al dirigirse Sara de esta forma, pues ella reconocía que Abraham era su superior y que tenía derecho a gobernar en su propia casa. Por tanto, pues Sara mostró sujeción voluntaria en el orden de Dios por amor a Dios. Así es. Y mira, otra forma de vivir sabiamente implica un perdón mutuo. Colosenses 3:13 dice, perdonaos vuestras ofensas unos a otros como Cristo os perdonó. Entonces, en esa base, hermanos, muchos de los problemas que se tienen en el matrimonio entre cónyuges es también la falta de perdón. Sin embargo, ya Pablo nos menciona cuál es la medida, y si nosotros hemos sido perdonados por Cristo, debemos también perdonar a nuestro cónyuge. Y mira, Efesios 5, el apóstol Pablo
dice explícitamente que Jesús puso su vida a favor nuestro, pagando un alto precio para poder hacernos esas criaturas bellas y dignas de contemplar, y justamente por esa obra de regeneración de nuestra persona, ahora podemos obrar también de la misma forma. Nuestros pecados, hermanos, hicieron a Jesús infinitamente más de lo que puede herirnos nosotros con palabras nuestro cónyuge. Y sin duda, hermano, es posible que en ocasiones nos sintamos heridos, ¿no?, por lo que nuestro cónyuge nos diga, nos haga, pero tengamos presente, hermanos, que Jesús sí sufrió una muerte en la cruz por nosotros, perdonó nuestros pecados. Entonces, hermano, puede ocurrir que en nuestra vida matrimonial nuestra esposa siga pecando con nosotros y después en el futuro también, pero, hermano, no podemos albergar ira, rencor en nuestro corazón, sino que al vivir sabiamente también implica perdonar a otros como Cristo nos perdonó. Tan real fue ese conocimiento, hermano, de que Jesús pagó con su muerte nuestra deuda, nuestra transgresión, colgado en ese madero, como dice Isaías 53, clavado en esa cruz, hermano, que nosotros nos probó ese verdadero amor, y ese perdón. Entonces nosotros podemos también mostrar ese mismo perdón. Si has de vivir sabiamente, amado hermano, has de perdonar como Cristo perdonó a tu cónyuge. Vivir sabiamente implica mostrar amor hacia nuestro cónyuge de diferente forma, no solo con palabras, que es parte del romanticismo que debemos de cultivar en nuestro matrimonio. También el amor puede expresarse de forma creativa, buscando momentos y ocasiones, a lo mejor planear paseos, una cena. También se puede cuidar de forma particular la apariencia física, a lo mejor te arreglas para tu esposo o para tu esposa. Hermanos, el amor no tiene que expresarse solo de forma verbal tampoco, a lo mejor con un te amo, ¿no?, sino que también con mensajes de amor, así como lo hacías cuando eran novios, el resaltar los dones y cualidades que pues Dios le ha dado a tu esposa o a tu esposo para que sepa la admiración y gratitud que tienes hacia él o hacia ella, también dándole un detalle. Y mira, en esa parte también, hermano, otra forma de mostrarnos sabiamente en el matrimonio es la comunicación. Muchos de los conflictos de pareja tienen su origen en la falta de una auténtica comunicación, pero si nos esforzamos por averiguar dónde está en concreto la falla, siempre será posible rectificar y adoptar incluso formas más eficaces de expresarlo, ¿no? Deberíamos de ser más sensibles y darnos cuenta de que el auténtico problema fue la falta de comunicación muchas veces. Hermanos, nuestro cónyuge debería de estar convencida de que la amamos y que lo que hacemos es porque es la segunda prioridad en nuestra vida después del Señor. Otra forma de vivir sabiamente, hermano, pues es el mutuo servicio y comienza en las tareas más prácticas y comunes en el hogar. A veces son tantos los quehaceres, pero hay la iniciativa de ponerse de acuerdo o la intención de querer ayudar, y lo primero va a ser mostrando ese cariño y comprensión hacia tu pareja, evidenciando palpablemente que vas a colaborar para que ambos estén bien. Y en esta parte, hermano, no hay mejor vía para el mutuo servicio en el matrimonio cristiano que ayudarse recíprocamente a crecer en lo espiritual. Mira, en esta parte, vivir sabiamente es orar unos por otros, hermano. Orar realmente juntos, por distintos temas, por uno mismo. Mira, ese es un lenguaje de amor que muchas veces sirve para mostrar ese afecto y esa comprensión que tenemos hacia nuestro cónyuge. Oramos para que nosotros seamos redarguidos, que nuestro Dios continúe la obra que comenzó en nosotros y también en nuestro cónyuge. Mira, hermano, la oración compartida se hace patente la ternura y el interés con total transparencia hacia tu cónyuge, ¿no? Entonces, y puedes incluso orar por aquellas áreas en las que tú estás fallando, pero también ves que tu esposo está fallando. Ahora, incluso en esa parte podemos leer una porción de la Escritura y compartir lo que Dios nos muestre. Y mira, hay muchos matrimonios a lo largo de
de la vida de la iglesia, que han mantenido una tradición de oración familiar y que nos llevarán, hermanos, a mostrarnos pacientes y misericordiosos en aquellas áreas en las que aún flaquea nuestro cónyuge, y también ella que se dé cuenta de las nuestras. Entonces, hermanos, hasta aquí terminamos la enseñanza. Es nuestra oración, nuestro deseo que sigas cultivando tu matrimonio, viviendo sabiamente con tu cónyuge, basado en la palabra de Dios. Y bueno, si Dios permite, nos vemos en la siguiente enseñanza. Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga.